objetivos de la teórica son tres, sencillos. El primero es conocer un factor de riesgo. El segundo va a ser definir adecuadamente los términos de ictericia, astenia, dinámica y pérdida de peso. Y cómo hacer el enfoque diagnóstico en base a dichos síntomas. ¿De acuerdo? ¿Por qué conocer un factor de riesgo? Porque cuando llegan al internado, muchos de ustedes que tal vez van a escoger el Hospital del Norte, y aunque no escojan, uno como docente siempre se da cuenta de que solo se quieren basar en el examen físico para hacer su impresión diagnóstica. Pero justamente en todas las teóricas que yo voy a dar este año les voy a hacer conocer la importancia y la utilidad de la historia clínica, que es buscar factores de riesgo, que no está en muchos libros, pero la utilidad de la historia clínica que ustedes también ya deben saber es que aparte es académica, legal, que es para información, que puede mostrar el curso de la enfermedad, y todo eso es la búsqueda de los factores de riesgo. Entonces, primero, ¿quién me puede decir que lo vamos a hacer participativo ya porque no se duerman? Levanten la mano, ¿quién sabe qué es un factor de riesgo? Que si no sabemos definir qué es un factor de riesgo, pues vamos a tener problemas. Si fuera desencadenante sería causalidad, o sea, causa directa. En cambio, factor de riesgo es, y va a ser pregunta de su examen parcial, es cualquier situación en la que una persona está expuesta a probables patologías. Y aquí va la importancia de la palabra probable. Probable es que puede o no pasar. Cuando me refiero a cualquier situación que una persona está expuesta, me refiero a, por ejemplo, puede ser algo que puedan estar comiendo o tomando ahorita, que ustedes vivan en cierta zona, a cierta altura, que ustedes tengan ciertos pasatiempos. Todo eso es un factor de riesgo. Es más, ahorita, en la edad que ustedes están, ya es un factor de riesgo la edad que tienen. El que sean hombres o el que sean mujeres, también ya es un factor de riesgo para ciertas patologías, ¿no? Eso ya han debido leer. Entonces, por eso se llama un factor de riesgo, es cualquier situación que nos expone a una probable patología. Y un factor de riesgo que todos los años estoy intentando dar, porque la verdad que se lo pasa desapercibido y no entiendo el porqué, ya que, como ustedes entenderán, todos los días sale por Facebook que una mujer muere. ¿Cuál es el último caso más sonado? De la periodista, ¿no ven? Que se ha suicidado. Probablemente el motivo haya sido violencia. En ese caso, violencia sexual. Entonces, fíjense, esto yo no me lo estoy inventando, yo no lo estoy creando. Saben que en nuestro medio es bien difícil hacer estudios. Esto es sacado del Colegio Americano de Médicos, American College of Physicians, el capítulo de México. Como ustedes pueden ver, ¿qué dice ahí? Violencia de pareja como riesgo cardiovascular. Entonces, vamos a cumplir nuestro primer objetivo de la teórica, conocer un factor de riesgo. Ustedes pueden ver que en el cuadro de abajo
Hay riesgos específicos al sexo, los factores de riesgo ya conocidos y factores de riesgos no reconocidos, fíjense. Donde justamente entra una parte importante: violencia y abuso doméstico. Y obviamente la deprivación socioeconómica, que está relacionado con un tipo de violencia reconocido hacia la mujer, que es la violencia económica, ¿no? Que ahorita vamos a dar un poco más detalles. Entonces quiero que entiendan y que recuerden que los factores de riesgo conocidos, como estábamos mencionando en un inicio, el tener el sexo femenino, masculino, el tener un grupo etario es un factor de riesgo. Está la hipertensión, todo eso son factores de riesgo ya bien conocidos para determinadas patologías. En este caso estamos hablando para patologías cardiovasculares. Entonces, fíjense que la enfermedad cardiovascular actualmente es una de las primeras causas de muerte en el sexo femenino. Ya no es como antes, donde se decía que el hombre era el que fallecía principalmente por causas cardiovasculares. Actualmente la mujer también es una de sus principales causas. ¿Ya? Fíjense que al afectar a un 30% de las mujeres, es importante que se tome en cuenta como factor de riesgo cardiovascular para detección oportuna y prevención. Otra utilidad de la historia clínica, que también no se les dice, es de que nos ayuda a prevenir. No solamente es para diagnosticar, es para prevenir. Y ahora vamos a ver cómo. Entonces, resaltamos nuevamente lo que acabo de mencionar. Fíjense que la violencia está considerado como un estresor crónico. Y eso tiene lógica, ¿verdad? Cuando uno está sufriendo violencia, ¿qué tiene? Miedo. Cuando hay miedo, ¿qué hormonas se liberan? Cortisol. Y justamente fíjense cómo esas hormonas que se liberan, aparte del cortisol hay otras, van a ocasionar cambios inmunológicos, cambios hemostáticos, metabólicos y neuroendocrinos. O sea, fíjense que la violencia es mucho más profundo de lo que se ve en las noticias y que nosotros, y ustedes como futuros médicos, tienen que detectar oportunamente. El estrés relacionado a la violencia, fíjense, puede causar elevación de la presión arterial. ¿Qué año dice el artículo? ¿Qué año estamos? Entonces es algo que me estoy inventando recién. Entonces estos son estudios que ya se han hecho hace muchos años. Violencia de pareja y su impacto en la salud de la mujer. Entonces ya estamos haciendo un enfoque más específico al decir violencia de pareja, ¿verdad? Fíjense, en resumen, lo que ya se ha demostrado hasta ahorita. Y la fuente está ahí abajo, para que puedan ustedes ver. Cuidado, digan, el doctor nos está engañando. No. Yo siempre les voy a mostrar el porqué de dónde estamos sacando la información. 31% de incremento, ¿para qué? Infarto de miocardio. ¿Eso qué quiere decir? Que de 10 mujeres que sufren violencia, 3 mueren por infarto de miocardio. 51% de riesgo incrementa para diabetes. Y un 44% de riesgo de una mortalidad total. Entonces, estos números nos están expresando que la violencia, porque muchos de ustedes deben pensar que la violencia solo puede afectar a la persona, bueno, en este caso a la mujer, de forma física o de forma psicológica. Pero les estoy trayendo evidencia de que no solamente afecta en esos aspectos, afecta a nivel del corazón, a nivel endocrino y a nivel de un riesgo de mortalidad total. Entonces, en base a esto, les propongo la siguiente pregunta.
tendríamos que preguntar este aspecto. ¿Sí o no? Bien. ¿Por qué? Porque estamos viendo que tiene repercusión sobre la salud de la mujer. No solamente psicológica, física, sino a nivel cardiovascular. Y esto va a ser una pregunta para ustedes como tarea. Yo voy a contactarme con sus docentes a ver si les han preguntado. ¿En qué parte de la historia clínica podemos anotar este aspecto de violencia? No lo respondan ahorita. Piénsenlo y debátanlo con sus docentes. La importancia de preguntar este aspecto va a ser que nosotros podamos prevenir que la violencia escale. Porque ya sabemos que acaba en muerte. Muy bien, entonces, su tareita para la casa y sus docentes. Vamos a empezar con los síntomas que nos toca el día de hoy. Por si acaso de lo que acabo de mencionar también va a salir una pregunta de su parcial. Vamos a empezar con la ictericia. Levanten la mano, ¿quién me quiere decir que si la ictericia es síntoma o es signo? La ictericia es signo y síntoma. Si ustedes recuerdan bien las definiciones de signo y síntoma, van a poder concluir en lo que ahorita estamos diciendo, de que la ictericia puede ser signo y puede ser síntoma. ¿Cómo la vamos a definir? Como hemos dicho, el segundo objetivo de la teórica es definir de forma adecuada, clara, para que no quede dudas. Es la coloración amarillenta de piel y mucosas por aumento de la bilirrubina mayor o igual a 2 miligramos de cilitro. Esa es su definición. El cómo se produce, y seguro lo van a ver en fisiopatología, o ya ustedes van a poder deducir recordando la fisiología de cómo es el metabolismo de la bilirrubina. Todo lo que no cumpla esos parámetros se va a llamar pseudoictericia. Así de sencillo. Si no está la piel y las mucosas amarillas y no está elevado la bilirrubina, entonces va a ser pseudoictericia. El enfoque, que como les habíamos dicho desde un inicio que voy a dar la teórica, es que pongamos énfasis en el instrumento que ustedes están conociendo este año y lo están utilizando y lo van a seguir utilizando a partir de ahora para toda su vida, la historia clínica. La historia clínica, ustedes ya saben que tiene varias partes, ¿no? La primera parte es la anamnesis. Y dentro de la anamnesis, la afiliación. El enfoque que quiero darles con esta teórica es el siguiente. Conociendo la definición de este síntoma o signo, que puede ser ambos, como acabamos de concluir, yo tengo que ir viendo y asociar desde filiación si la edad y el sexo va a estar relacionado para llegar a un probable diagnóstico. Todos ustedes asocian rápidamente que la edad y el sexo sí tienen que ver con ciertas patologías, ¿verdad? Lo acabamos de decir. Pero no se olviden de los otros parámetros de la afiliación. La ocupación. Muchos ponen ocupación chofer. ¿Bastará solo con poner chofer? ¿O no? ¿O sí? Chofer, ¿de qué conocen? Porque la palabra es chofer con acento, no. Lo que dicen en la tele choferes está mal dicho. Hay traileros. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Quiénes piden por Django? ¿Por Link?
¿Ustedes creen que cada uno de esos tipos de choferes tendrán el mismo factor de riesgo? ¿Quién va a estar más asociado a accidentes? ¿Los que manejan? No, ¿eh? Porque es más, ¿cuál es la característica? ¿Usan casco o no usan casco? Por eso los que manejan motos sin casco, espero estén haciendo donación de órganos y les va a servir. ¿No ve? Entonces, la idea de esta teórica es eso, de que no se olviden de que la historia clínica que ustedes están haciendo, nombre, edad, sexo, ocupación, procedencia, domicilio, importa en el enfoque diagnóstico de cada paciente. Procedencia, domicilio, no es lo mismo que alguien viva aquí en el Alto, que a cuántos metros sobre el nivel del mar estamos. 4.000. ¿Qué dice pues en el teleférico rojo al llegar? 4.100. Es más, en las noticias, por los que juegan aquí las elecciones, ¿ven? A más de 4.000 metros. ¿Será lo mismo que una persona que vive en Chile? Entonces tomen en cuenta esos datos para su enfoque diagnóstico. No solo se basen en examen físico, o peor, muchos solo se basan en los laboratorios y exámenes complementarios. Esa no es su función como médicos. Tienen que utilizar toda su historia clínica, si no, no tendríamos historia clínica, ¿verdad? Algo en lo que quiero hacer mucho énfasis es cómo lo tengo que anotar en historia de la enfermedad actual. Si ustedes cumplen esta simple fórmula de tiempo más el síntoma y más características, ¿de quién? Del síntoma. No se van a olvidar de anotar de forma adecuada. ¿Cuál es el ejemplo? Hace una semana con ictericia, ahí ustedes ya tienen que poner cuál de estas características está cumpliendo su paciente. Es decir, señor, señora, joven, señorita, la ictericia, lo que se ha puesto amarillito, porque tenemos que hablar de palabras sencillas con los pacientes, ¿sabes? Cuando usted se ha puesto amarillito, ¿ha sido de la noche a la mañana? ¿O ha empezado un día poquito, luego ha ido aumentando, se ha hecho más amarillo, más amarillo? Primera característica que tenemos que preguntar. Luego, posterior a qué se ha puesto amarillo. He comido algo en la calle, he comido mucha cantidad, no sé, de maní, de huevo. Posterior a qué se ha puesto amarillo. Generalmente siempre hay una asociación. Sí, doctor, hace una semana he comido harto maní, porque va a llegar Todos Santos, ¿no ven? Ahí van a comer queso. Después de eso me he puesto amarillo, entonces siempre hay. O es después de haber ido a algún lugar, o es después de haber tomado algún medicamento, o algunas hierbas que en nuestro medio es bien frecuente, ¿no ven? Me está doliendo la cabeza, me tomaré mate de caballo, no sé, de cola de caballo. Y una característica que todos los síntomas siempre van a tener es ¿qué ha hecho para ese síntoma? Cuando les duele la cabeza, ¿qué es lo mínimo que hacen? Paracetamol de los médicos, ¿no ve? Entonces siempre hacen algo, ¿no ve? Algunos se pondrán, no sé, una compresa fría o una bolsa de hielos en la cabeza, porque tal vez le calma, pero alguien siempre hace algo para el síntoma. Y luego, fíjense, después de cumplir esta fórmula, tenemos que preguntar qué otros síntomas se han acompañado. Acompañar quiere decir que ha aparecido al mismo tiempo o se han aparecido posteriormente. Entonces, si aparecen otros síntomas, tenemos que cumplir la misma fórmula. ¿Al cuánto tiempo? Si hace una semana se ha puesto amarillo, los vómitos, ¿cuándo ha aparecido? Ha aparecido hace 3 días. Entonces, hace 3 días presentó vómito. ¿Qué tenemos que saber del vómito? Cantidad, color, frecuencia, sabor.
se esté quedando claro este aspecto. Los otros síntomas con los que se puede estar asociado: fiebre, escalofríos, dolor abdominal, vómitos, prurito, coluria, hipocoria o acoria, pérdida de peso. Son los síntomas con los que más frecuentemente se asocia la ictericia. No estoy diciendo que sean los únicos, estoy diciendo que son los más frecuentes. Antecedentes patológicos: yo tengo que preguntar si ha tenido cirugías previas del aparato digestivo, porque esa puede ser una causa por la que esté presentando ictericia actualmente. Una enfermedad asociada a la ictericia es la enfermedad inflamatoria intestinal. Recuerden que en antecedentes patológicos yo pregunto patologías que ya han sido diagnosticadas por algún médico. No son síntomas, son patologías ya diagnosticadas. Medicación previa que recibiera para otra patología. Entonces fíjense que tenemos que hacer énfasis en estas preguntas. En los no patológicos, antecedentes sexuales. Muchos de ustedes no preguntan, tienen miedo. Y es más, a veces parece que tuviesen vergüenza. Pero ustedes han estudiado fisiología, han estudiado la anatomía sexual o no. Fisiología también. Entonces ustedes no tendrían por qué tener morbosidad al hablar sobre antecedentes sexuales. Obviamente siempre y cuando lo hagan dentro del margen del respeto. No como cuando gualaichean con sus amigos. Hábitos alcohólicos, muy importante para la parte de la ictericia. Y van a ver, por lo menos los que pasen conmigo, que tenemos una fórmula para saber cuánto de alcohol está tomando esa persona, para saber si le está dañando el hígado y otros órganos. Hábitos alimenticios, importante. Aquí no me basta que ustedes pongan dieta rica en carbohidratos, eso no sirve. Tienen que preguntar cosas importantes, como por ejemplo, consumo de agua, es un hábito alimenticio. ¿Cuánto debemos consumir de agua? Depende. Mujeres, 2 litros. Varones, 3 litros. Eso estamos hablando en un estado basal. Si ya sea mujer o varón que haga ejercicio, obviamente tendría que tomar mucho más líquido. De seguro ustedes luego van a ir indagando por qué es importante tomar agua. A ver, hábitos tóxicos, ¿no? Uso de drogas parenterales, es decir, cocaína tal vez se inyecta. Pasatiempos, por ejemplo, alguien que le gusta hacerse tatuajes, es un pasatiempo. El uso de agujas en los tatuajes está asociado ¿a qué? ¿A qué patología? La hepatitis B. La hepatitis B también se transmite de forma de vía sexual, a través de transfusiones sanguíneas. ¿La hepatitis B es una causa de ictericia? Pues claro que sí. Residencias y ocupaciones previas, muy importante. Hay muchas personas que no viven solo en un lugar toda su vida. Han vivido en Santa Cruz 3 años, luego se ha ido a Argentina 5 años. Eso tengo que preguntar en este acápite. Y preguntar ahí también qué es lo que ha hecho. Ha sido a Argentina y estaba. La mayoría se va a hacer confección, ¿no? Pero tal vez ha ido al campo. Hay virus y enfermedades parasitarias afines al hígado. No sé si han visto, en el TikTok incluso está, son de la generación TikTok, ya está habiendo casos alarmantes de fasciola hepática en nuestro departamento. ¿Cómo nos contagiamos la fasciola? Agua, animales, el cochayuyo. ¿Quién ha comido cochayuyo o quién come cochayuyo en Semana Santa?
saben qué es cochayillo? Ustedes ya pizza, hamburguesa, no van a saber. El cochayillo es la alga del lago. Es donde más habita la fasciola. Entonces, por eso es importante dónde ha vivido antes, porque la fasciola no es que ese ratito les produce la ictericia. Puede ser posterior a varios años. Antecedentes familiares. ¿Alguien ha estado así amarillo también en su casa? Antecedentes ginecobstétricos. Ustedes saben que hay la preeclampsia. La preeclampsia puede afectar al hígado cuando se transforma en gel. Entonces también es importante saber en antecedentes ginecobstétricos si la mamá, si la persona, la paciente ha tenido una cesárea por preeclampsia, hay que ver si no ha estado amarilla inclusive en el embarazo. Pues todo eso entra en ginecobstétricos. Y en anamnesis por sistemas lo que yo tengo que preguntar, para no hacer largo la teórica, son síntomas. Por favor, no confundan cuando llegan al internado. Ahorita que yo estoy saliendo de turno, he revisado historias. En anamnesis por sistemas hacen examen físico. Totalmente errado. Anamnesis por sistemas es solo para síntomas, no para signos. Los más frecuentes que deberíamos preguntar asociados a la ictericia son la esteatorrea. ¿Quién sabe qué es esteatorrea? Eso. Esa es con grasa, también le dicen, ¿no? ¿Han visto que en algunas sopas hay unas gotas de grasa? Así sale en la caquita. Ya no van a querer comer sopa, ¿no ven? Y edemas también. Entonces, fíjense que el enfoque que les estoy dando es de que una vez que conozcamos la definición, voy buscando todos estos parámetros en mi historia clínica, voy a recién pasar de anamnesis a examen físico. En el examen físico, obviamente en el examen físico general, donde involucra piel y mucosas, voy a ver los diferentes tipos de ictericia clínica, como le llaman, ¿no ven? La flavínica, la berlínica, la melánica, la verdínica. Cada uno de estos tipos de ictericia clínica, esta es clasificación clínica de la ictericia, tiene sus respectivas causas. Pero quiero que me estén entendiendo de que no me he ido directo a examen físico, ¿verdad? Les he hecho un repaso de qué es lo que yo tengo que encontrar y preguntar en la anamnesis. Entonces aquí obviamente la frecuencia cardíaca. Según fisiopatología ustedes van a entender por qué paciente con ictericia puede tener bradicardia. ¿A qué le llamamos bradicardia? ¿Menor de cuánto? Pero pues menor a 60. Se asocia con la ictericia. Está en juego la estimulación de las sales biliares que hacen al sistema autónomo cardíaco. Eso seguro lo van a ver en fisiopatología. Entonces la presión arterial puede estar baja. Entonces fíjense que todo lo que está anotado es lo que yo tengo que ver cuando veo un paciente con ictericia. Es decir, prácticamente tengo que ver toda mi historia clínica para analizar y hacer un enfoque diagnóstico. Entonces en piel y mucosas tengo que ver qué tipo de ictericia estoy viendo. En el examen físico segmentario, no se olviden el IPA. ¿Qué es el IPA? No se olviden de eso. Nuevamente, quisiera mostrar las historias que hacen sus mismos compañeros de la OPEA. Chao IPA, ¿no hay? Con suerte ponen palpación. Entonces siempre básense en el IPA para todo. En cabeza IPA, todo lo que se pueda IPA hay que hacerlo. Fíjense en el examen físico segmentario, la ictericia, ¿qué va a estar asociado frecuentemente? No estoy diciendo que sea lo único, siempre recalco lo mismo. Arañas vasculares, o también, como dicen, los spiders. La rinofima, que es una inflamación de la piel a nivel de la nariz, de las glándulas sebáceas, se inflaman. La presencia de santelasmas, que son acumulaciones de grasa en forma alrededor de los ojos. O la presencia en tórax de ginecomastia en los varones. O sea, en los varones se
desarrollo de los senos. Esto tengo que ir viendo para ver si está asociado a mi ictericia. La palpación de tiroides, por ejemplo, también hemos tenido casos pacientes con bocios asociados a ictericia por la hiperproducción de hormonas tiroideas. Entonces, tiroides todos tenemos, a no ser que les hayan operado, obviamente. Todos nacemos con tiroides. Pero vemos en la historia clínica tiroides no palpable. Ustedes van a conocer en esta rotación que hay varias maniobras, hasta en gorditos, para poder palpar tiroides. O sea que no habría excusa de no poder palpar esta glándula tan importante. En la otra parte del examen físico segmentario, fíjense un abdomen globoso, que puede estar con ascitis. Fíjense, inclusive, bueno, no sé si se logra ver ahorita, pero la teórica lo van a tener, tiene circulación colateral. Entonces tengo que ver eso. La mano de simio, fíjense, es un eritema donde tiene el centro pálido. Y también se llama mano de simio porque la eminencia tenar e hipotenar están aplanadas. Si ustedes se fijan de sus manos, todos tenemos un surco. Pero en este tipo de pacientes que puedan tener ictericia está todo plano. Hay que ver la parte neurológica. El asterixis, que es un reflejo donde el paciente, nosotros al hacer esto, normalmente va suavito, pero el paciente va haciendo este tambaleo, que ya van a ir conociendo, pero es para que ustedes tengan el enfoque global de cómo tenemos que encarar cada síntoma que nosotros vayamos a conocer este año. Fíjense que después de todo, la anamnesis, el examen físico general, el examen físico segmentario, recién pues veré exámenes complementarios que ustedes también ven en este año, donde está laboratorio, imágenes, ¿no? Para hacer una propedéutica clínica para diagnósticos clínicos. Pero aquí una parte muy importante. Sin esto, ¿puedo llegar a hacer diagnóstico? Claro que sí. Claro que sí. Entonces, por eso los recalco. Y para enfocarlo, ¿cómo? Esto han debido ver en su libro ya los que han leído para la teórica. Aquí ya hay otra clasificación de la hiperbilirrubinemia o de la ictericia, en no conjugada, en conjugada. Fíjense que hay varias causas. Por eso, esto es un síntoma general, porque tenemos varias causas que tenemos que investigar usando nuestra historia clínica. Recalco nuevamente. La única herramienta que tenemos es la historia clínica. Astenia y adinamia. Por si acaso, ha salido ya un artículo del 2021 donde los dos términos ya son considerados sinónimos. No tienen que poner paciente presenta astenia y adinamia, no. Es como que ustedes dicen cada vez, ¿no? voy a subir arriba, voy a salir afuera. Están haciendo pleonasmo. Entonces, si ponen astenia y adinamia, es como decir bajar abajo, ¿ya? Quiero que se entienda bien la diferencia entre fatiga y astenia. Fatiga, fíjense que igual a astenia, los dos son cansancio. ¿Cuál es la diferencia? Que la fatiga siempre va a ser posterior a un esfuerzo físico, mental. En cambio, la astenia es antes de hacer cualquier esfuerzo. ¿Se está entendiendo la diferencia? Para que ustedes coloquen en sus historias clínicas. ¿Te cansas al hacer deporte o no? Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? No, me levanto ya cansado. ¿Qué va a hacer? Eso. ¿Qué tengo que preguntar de la astenia? Características. Si está asociado a la lasitud, si tiene debilidad generalizada. Esa es su característica de la astenia, porque si el paciente solo dice, mi brazo es el que no puedo mover, cuidado, estén poniendo astenia de brazos, no. Estoy hablando bien clarito que para decir astenia tiene que ser generalizado, tiene que ser una sensación de cansancio generalizado. Si solo es de una parte del cuerpo, eso ya ustedes van a ver en otro síntoma, se va a llamar o monoparesia o monoplegia, ¿ya? Pero que está relacionado a la fuerza muscular. Y obviamente si también está
asociado a una fatiga mental. Entonces, esas son las cosas que yo tengo que preguntar. Nuevamente la fórmula, tiempo más síntoma más características. Entonces, en tiempo va a estar hace un año, hace una semana, hace 3 horas que estoy con astenia, o como ahorita, ¿no ve? Hace 20 minutos estoy con astenia, porque no se están durmiendo. A ver, siempre va a haber un tiempo. Características, ¿cuánto dura esa astenia? ¿Será lo mismo una astenia que dure 2 horas a que dure 20 horas? No, pero eso no pregunto. ¿En qué momento del día? Doctor, yo tengo astenia cada vez que despierto. Sí, señor. Otros, astenia cada vez que llego del trabajo. Y eso que en mi trabajo estoy sentado, no hago ningún esfuerzo. ¿Asociado a alguna actividad o no? Ahí muy importante para saber si es astenia o si es fatiga. ¿Mejora con el reposo? O sea, usted descansa, sí, tengo que descansar 10 horas para sentirme mejor. O tengo que dormir 2 horas para sentirme mejor. Y nuevamente, ¿qué hizo para aliviar la molestia? Para la astenia yo tomo 10 tazas de café. Entonces, fíjense la característica que les digo, que todos los síntomas siempre van a tener. ¿Qué hace para aliviar esa molestia, ese síntoma? ¿Qué hace? Todos siempre hacen algo. Y si no hace, también hay que colocar. Para la astenia no realizó, no consumió nada. Pero igual es una pregunta obligatoria. Entonces, nuevamente, para ya no aburrirlos tanto, igual, en su libro, ¿para qué voy a repetir, hablar toda la tabla si está en su libro? Les estoy dando el enfoque de cómo tienen que utilizar los síntomas y cómo anotarlos y cómo buscar en su historia clínica. Toda la información está en su historia clínica para que ustedes puedan llegar a determinar cuál de estas probables causas su paciente pueda tener de astenia. ¿Ya? Entonces, por tener varias etiologías, nuevamente hago una Capitec, tengo que ver filiación. Tengo que ver antecedentes patológicos, anamnesis por sistema. O sea, fíjense que se sigue un patrón para llegar a un diagnóstico. No es de que para ciertas patologías voy a ver desde filiación, no, deberían acostumbrarse a ver para todas las patologías de filiación que me ayuda a justificar mi diagnóstico. Y algo que los de mi grupo ya saben, ¿no ven? Ser exhaustivos. Que muy pocos lo logran, pero no es imposible. Fíjense, ya en su libro inclusive hay una clasificación de astenia orgánica y astenia funcional. Y aquí tienen otras preguntas más que ustedes pueden hacer al paciente como características de la astenia. Está relacionado con el sueño, otros síntomas, situación familiar, pérdida de peso. Entonces, fíjense que en su texto está todo esto, solo que les estoy mostrando cómo tienen que utilizar nuevamente. Y por último, nuestro último síntoma, que también puede ser un signo, la pérdida o ganancia de peso. ¿No? Yo creo que la definición de pérdida o ganancia de peso es bien clara, ¿no? Va a depender, y ahí les pongo el cuadrito de la OMS, de si tiene mucho peso o si tiene bajo peso. No se olviden que para la obesidad, y eso seguro lo van a ir viendo con cada uno de sus docentes, ya se ha modificado por consenso cómo se diagnostica. Ya no se va a utilizar el índice de masa corporal solamente. Ya es el índice de masa corporal más otros datos que también les voy a mostrar ahorita. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, siempre voy a poner para que se les quede historia clínica, anamnesis completa, nuevamente, donde vive, su religión, tal vez está haciendo que pierda peso. ¿Qué religiones hacen harto ayuno? Adventistas. Hay otros que hacen, justamente, no sé quién está,
religión dice que tienen que hacer ayuno y han jugado en ayunas, obviamente han perdido. Entonces, quiero que vean que la religión no es, porque todos dicen, sí, la religión es importante porque para no hacer transfusiones, ¿no ven? Pero fíjense que tiene también la religión otros aspectos importantes. No solamente son los testigos de Jehová que no reciben sangre, los que hacen ayunos por varios días, o hay religiones que hacen ayunos todas las semanas una vez al día. Entonces ellos van a estar asociados a pérdida de peso. Entonces fíjense que por eso es importante la pregunta de filiación. Hay que medir el perímetro abdominal. ¿Dónde yo voy a medir? Justo a la altura del ombligo, o según su texto, Argente Álvarez dice un punto medio entre las costillas y la cresta ilíaca. Entonces ahí es donde tengo que medir. O también medir los perímetros de los brazos. Entonces eso también ya está descrito como parte de valoración de un paciente que pierde o gana peso. Pero muy pocos de ustedes utilizan su cinta métrica. Esa debería ser un elemento que siempre debería estar con ustedes. Igual que su estetoscopio, que su termómetro, que su tensión. Entonces, igual en su libro hay una tablita de cuáles son las causas. Pero nuevamente, el enfoque que le estoy dando a la teórica es de que cómo tienen que utilizar los síntomas basados en su historia clínica para llegar a estas probables causas. Porque si yo venía a hablarles de las causas, se iban a dormir más de lo que ya se están durmiendo, ¿no es? Entonces aquí hay otros signos y síntomas que están relacionados con la deficiencia de nutrientes. Eso quiero que entiendan bien de esta tabla cuando la vayan a leer en su libro. Está hablando de la deficiencia de nutrientes. No está hablando de pérdida o ganancia de peso, sino deficiencia de nutrientes. Entonces creo que es bastante claro aquí, dice cuáles son los nutrientes que si tienes bajo, qué síntomas y signos vas a tener. Eso quería poner para explicarles porque he visto que muchos confunden esta tabla como para pérdida o ganancia de peso. No, es para deficiencia de nutrientes. Y obviamente el sobrepeso y la obesidad tienen igual varias causas y no se olviden siempre las medicamentosas. Es siempre importante preguntar qué medicamento está tomando, porque muchos, y principalmente la prednisona, doctores que hace un mes me han dado prednisona y me ha empezado a hinchar, he empezado a aumentar de peso. Y si ustedes no conocen, no creo que sea eso. Tienen que saber todas las probables causas de sobrepeso, obesidad, así como las que les he mostrado de baja de peso. Por último, y agradecerles que se hayan tomado el tiempo de acompañarme en esta teórica, siempre hacer un mensaje reflexivo. Quien no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. Esto no lo he inventado yo, nuevamente, todo lo que les he dicho está basado en libros, artículos y todo, ha sido escrito por Claude Bernard. Y es más, a veces ni siquiera encuentra nada. Como dicen los memes, no estoy hablando de medicina, también de medicina, obviamente. Muchas gracias, chicos.